habíamos hablado de eso, nada más eso vamos y luego iniciamos la unidad 2. Hoy es el último día para no sé, Lick, si usted puso ayer o ahora el último día para entregar. Lo coloqué para hoy, Lick. Vaya, muy bien. Entonces el día miércoles hacemos una prueba de lectura del plan. Hoy les había preparado, pero la prueba necesita que ustedes tengan Kahoot, por ejemplo, Kahoot en sus teléfonos, analizar, alcanzar, calcular, comprobar, compilar, completar, consolidar, consultar, contribuir, cuestionar, diseñar, describir, determinar, establecer. Yo he utilizado mucho esto, también establecer, analizar, establecer, ¿verdad? Especificar, evaluar, estandarizar, examinar, serían algunos. Y para completar, entonces, podríamos usar formular, indicar, iniciar y inventariar, hacer, motivar, presupuestar, programar, planear, producir, presentar, pensar, proveer, proporcionar, propiciar, plantear y verificar. Como ven, entonces, aquí no está investigar porque como no es un verbo para plantear objetivos, no está investigar, no está conocer, no está saber, si ustedes se dieron cuenta, no está saber, ¿verdad? Entonces esos no se usan para plantear objetivos de una investigación. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, Adrián. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría volver a repetir lo que íbamos a hacer el día miércoles, por favor? Es que le escuché entrecortada. El día miércoles decía, depende de los objetivos que persigan, así va a ser la definición de su estrategia de levantado de encuesta. Esta segunda fase se refiere a que ustedes van a probar su hipótesis, o se le refiere al trabajo de campo. El trabajo de campo puede ser cualquier lugar, dependiendo de, por ejemplo, yo me dediqué a hacer proyectos cuando yo era estudiante del EPS, pues yo decidí hacer proyectos de autogestión comunitaria en un municipio del departamento de Chimaltenango, porque ahí me mandaron, a mí me mandaron a Zaragoza, pero como me quedaba muy lejos, pues cambiamos, así a escondidas, les cuento, cambiamos con otro grupo y a mí me enviaron a Parramos. Y yo estaba feliz porque había trabajado en una ONG ahí directamente, evaluando proyectos con el Ministerio de Economía. Yo en ese tiempo trabajaba para el ministro de Economía, directamente evaluando los proyectos de inversión de las comunidades. Entonces, pues me tocó hacer una, ¿verdad? En ese lugarcito que yo había ido a supervisar unas ONGs. Ahí trabajábamos con varias ONGs en Toto y ahí. Entonces yo me identificaba mucho con esas ONGs y pues escogí hacer producto. Y entonces nosotros teníamos que caracterizar todo el municipio. Y por eso es que nosotros sí necesitábamos, hicimos 2 al campo. El campo de nosotros era Parramos. Hicimos 2 visitas preliminares. Llevamos una guía de observación. Claro que yo era la presidenta del grupo. Éramos 17 estudiantes, una economista y un montón de las 2 carreras, ¿verdad? Entonces me tocaban que hacer presentamos un colectivo y un individual para poder graduarnos. Y a mí me tocaba del colectivo la parte que se refiere al estudio económico y al estudio técnico de los productos que íbamos a sacar, ¿verdad? Para la venta y de los campesinos.
de ellos era los proyectos eran para entregárselos al COCODE y a los dueños de la tierra que iban a poner en práctica el proyecto. Y era de exportación el producto. Entonces, como les digo, me tocó ese lugar. Entonces, para observar uno ese lugar, uno tiene que pensar con su equipo cómo le vamos a entrar a la prueba de hipótesis, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a entrar para averiguar todo lo que se refiere a todo lo que está alrededor del proyecto, de los proyectos? Eran 4 proyectos los que yo tenía que presentar para poder graduarme de economista y los demás de auditores y administradores de empresas. Entonces, pedí al INE que me dieran un mapa, un croquis de cómo estaba conformado todo el municipio y sus alrededores en relación a todo, ahí sí que todo el mapeo, todo el croquis. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Si va a escoger usted, Víctor, por ejemplo, va a escoger Villanueva, tiene que saber el casco urbano, cuántas calles hay, cómo están las calles, cuántas calles hay, cuántas avenidas, cuántas aldeas, caseríos, en fin. Bueno, ya que usted sabe, bueno, por la conveniencia también, nosotros tuvimos que visitar todas las aldeas para poder evaluar cómo íbamos a levantar la encuesta y averiguar un poco la cultura de ellos para ver si el día domingo averiguamos que no estaban en sus casas, sino que todos iban a la iglesia. Podríamos haber tomado la iglesia, pero nos interesaban cosas específicamente de los hogares y no solo de los campesinos. Es un proyecto muy completo. Pues entonces yo decidí que como presidenta, y tenía un administrador de empresas que era mi secretario y un tesorero, los 3 decidimos que íbamos a hacer un muestreo estratificado, porque ya al estar el instrumento, ustedes tienen que hacer la muestra estadística, cuántas boletas necesitan, aunque sea solo que la hagan por academia, porque no es posible que ustedes hagan todas esas encuestas que salgan, ¿verdad? Por ejemplo, en la práctica les piden 400, aproximado de 400 boletas al grupo, pero tengo 50 personas ahí investigando. Entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer un encuestado estratificado. Nosotros sí tuvimos que cumplir con todas las boletas. Nos tocaron 25 boletas por estudiante. Y hicimos un muestreo estratificado, aleatorio. Y ahí decidimos cómo, ¿verdad? Que dividir estratificado, pues dividimos al casco urbano en 4, porque son 4 cantones los que hay, por no decir colonias, ¿verdad? Pero allá no le llaman no le llaman colonias, sino que 4 cantones, el Cantón Libertad y el Cantón tal y así. Entonces nos dividimos, como éramos 17, pues no alcanzábamos a ir 4 por 5, 20, necesitábamos 4 por 4 y así. Nos dividimos 3 en un cantón y 3 en el otro y así, 4 y así sucesivamente. Y pues probamos el instrumento primero. Y además, no solo eso solo fue, digamos que en las visitas de observación que hicimos. Luego, pues cuando ya nos enviaron de la universidad, nos envían un mes sin poder regresar a la capital. Nos envían al campo donde nos destinaron. Tenemos que ir a conseguir en las visitas preliminares, tuvimos que ir a conseguir hospedaje y llevar todo, llevar las máquinas, ahí sí que es un trabajo que se hace como trabajo de extensión. El EPS es un buen trabajo de extensión. Tuvimos que llevar las máquinas, impresoras, y en ese tiempo no había internet, mucho internet. Y apenas empezábamos a usar el internet, las páginas, los hipertextos.
Y entonces llevar todo, alimentos, dinero, alquilar dónde íbamos a estar viviendo, unirnos, que nos dieran un salón para hacer las reuniones, en fin, todo lo que conlleva hacer una investigación. ¿Verdad? Entonces, como les digo, va a depender de lo que ustedes quieran lograr. Yo decidí que iba a hacer 4 proyectos de autogestión comunitaria, porque por la experiencia que me había dado ya el trabajo en el Ministerio de Economía. Entonces, por eso decidí eso. Pero ustedes pues tienen que hablar, ¿verdad? ¿Cómo van a plantearse la estrategia de investigación? ¿Alguna duda? Bueno, entonces todo esto lo tienen ustedes en el plan, en el plan de clase o el programa de la clase. Y le vamos a entrar, o sea, dice desarrollo de la investigación, estas son las principales actividades a desarrollar. Y esta es la primera, entonces eso la van a ver ustedes ahí en su plan, en su programa, no es necesidad que yo pierda tiempo en esto. Bueno, vamos a entrar entonces a la operacionalización de hipótesis, a la teoría y luego con un ejemplo. Hasta aquí no hay ninguna duda. Víctor, lo que manda todo lo que usted tenga duda es su plan. En su plan tiene que ir todo eso. Evaluar cuál es su unidad de análisis. Si me dice cuál es más datos, yo podría irlo poniendo ahí en el tema de ustedes, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque no sé si me están escuchando, no me contestan. Sí, licenciada. Sí, licenciada. No me contestan, entonces no sé. Bueno, el tema de ustedes es una gran sombría que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por esa gran sombría existen 17 problemas prioritarios que más de 100 países del mundo definieron como prioritarios, y la primera pues es ¿qué es? La pobreza extrema, y la segunda hambre cero. Para mí esos son los más prioritarios, ¿verdad? Pensando en la gente pobre, ¿verdad? En la gente que no tiene. Entonces, cada uno de ustedes escogió uno, además de la gran sombría que tienen que decir todo, irse por el caso que les tocó. El caso de la educación. Bueno, el caso de la educación, su unidad de análisis va a ser, por ejemplo, la comunidad educativa. Además, toda la bibliografía, pues hay demasiada bibliografía al respecto. Y para evaluar, digamos, el sistema de educación o la calidad del sistema, pueden entrar al CNB de cualquier, el nuevo se llama, Nuevo CNB de Guatemala, que nace de la reforma ¿qué? Educativa, y esos tienen sus raíces en los acuerdos de paz, como ustedes vieron en Fundamentos. Ahí hay parte de qué es lo que plantea y cuáles son los objetivos de la reforma educativa. Luego, la investigación tendrán ustedes que comprobar, ¿verdad? Si todas esas estrategias se están llevando a cabo en las escuelas. Y yo digo que sí, porque por la experiencia que tengo también en el sistema, hice un proyecto a nivel nacional, junto con la Asociación de Amigos del País, pues implementamos las juntas escolares y tuvimos un éxito del 99% en la aplicación del proyecto, en la ejecución. Yo fui parte de la ejecución del proyecto. Y mi unidad de análisis eran las escuelas, los institutos, la reforma, ¿cómo se dice? La comunidad educativa, maestros, másters, directores de escuela, que la mayoría son másters, los directores de escuela, licenciados que dan clases. Ustedes saben que el sector de los maestros es el sector más luchador que hay, entonces yo no me estaba enfrentando a mansas palomas, son los que reclaman más sus derechos, ¿verdad? Entonces todo el sistema magisterial. Y los padres de familia.
Y los estudiantes, algunos estudiantes que ya tienen opinión, que son los jóvenes de carreras como ustedes, y los de básicos, ¿verdad? Entonces me estaba enfrentando yo, sin embargo, por la planificación del proyecto que fue muy efectiva, toda esa planificación, ese plan que ustedes hacen, debido a que estaba hecho por ahí, sí que por personas de todos los niveles, ¿verdad? Tanto economistas como gente que estaba estudiando carrera, que eran trabajadores. Pues ahí sí que les cuento que tuvimos un éxito del 99%, y como decían algunos, nos metieron gol, decían, pero esas eran las políticas, ¿verdad? Que yo debía de seguir para implementar las juntas escolares a nivel nacional, todos lados, ¿verdad? Entonces, si no aprovecharon ese instrumento que se les dio a los maestros, allá ellos, pero era un buen instrumento para que ellos pudieran mejorar la calidad educativa y financiar un poco sus escuelas para comprar que impresoras, que computadoras, en fin. Pero también ahí es donde se mete PRONADE, que ya es la contratación de maestros por el renglón 029, y que sí necesitan, pues, pero por una manera, decía el gobierno, como una manera de que los maestros se preparen mejor para dar las clases, ¿verdad? Entonces, ahí solo es por contrato, no es 011, porque hay veces que las personas que son contratadas 011 se acomodan y ya no mejoran su calidad, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno. Entonces, ¿cuál era mi unidad de análisis en ese tiempo? Los maestros, directores, alumnos y padres de familia. Entonces, así está integrada la comunidad educativa. Hablando pues de un caso especial del tema de la comunidad educativa. Y así vamos a hacer el ejemplo también, van a ver el ejemplo en ese sentido, van a ver el ejemplo de que trabajaron las personas que hicieron esa operativización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De operativizar una hipótesis. ¿Qué entienden ustedes aquí? Como comprobar las variables. Comprobar las variables que tenemos en nuestra hipótesis y en nuestro planteamiento del problema. Ajá, sí. Para poder comprobar su hipótesis tienen que trabajar con variables, con las variables de la hipótesis. Debido a que como están hechas con teoría, les cuento que la mayoría de hipótesis salen verdaderas. Todas sus hipótesis, si lo trabajaron bien, con toda la teoría científica, en el marco teórico, ustedes van a tener una hipótesis con esos objetivos que se plantearon, van a tener una hipótesis verdadera, no va a ser rechazada como a algunos me ha pasado, que salió rechazada la hipótesis. Y les conté un caso mío, ¿verdad? De una hipótesis que yo no la quise trabajar porque era rechazada, porque los costos de producción del proyecto del ejote francés salía muy oneroso, como lo del petróleo, salía muy caro porque la semilla valía 30, por decir algo, 30 quetzales la libra. Pero para que fuera factible el proyecto, para poder graduarse, lo que hicieron los muchachos fue falsear la información, falsearon la información y bajaron los costos de producción como para que le saliera una tasa de costo-beneficio alta, ¿verdad? Alta, y yo no quise hacer eso. Y hablé con los economistas que me evaluaron y les dije, no, yo no voy a hacer un proyecto de mentiras, no voy a ir a engañar a la gente, debido a que a ellos no les tiene cuenta, y eso estaba oyendo yo en el radio, ¿verdad? De que a ellos no les tiene cuenta exportar productos cuando son pobres, porque ahí sí que los costos de producir
el ejote francés son muy altos. Solo las empresas exportadoras pueden hacer eso. Los campesinos comunes y corrientes no pueden hacerlo, ¿verdad? Porque hasta los fertilizantes que usen y los abonos tienen que ser traídos del extranjero, o sea, su materia prima. Por eso es que yo no hice un producto de importación para exportar, sino para importar, para exportar, pero aquí nomás, en la región centroamericana, ¿verdad? Entonces, esa es mi experiencia. Entonces, tienen ustedes que como el nivel de estudio es abstracto, o sea, científico, muy amplio, dice, por lo que es necesario realizar operaciones mentales que traduzcan los conceptos abstractos, o sea, las variables. Y ya vimos varias variables aquí que tengo por aquí las variables que vimos con ustedes, ¿verdad? De un ejemplo, yo tenía un papelito aquí en mi escritorio del equipo 8. Entonces, como el equipo 8 y cabalmente también en el equipo 10, y tengo yo las variables ahí a trabajar, tienen un poquito más de dificultad, ¿verdad? Entonces, van a trabajar como con 4 o 5 variables y esas tienen un nivel abstracto, o sea, de ya lo que ya está escrito, ¿no? Lo que ya está escrito. Como les decía, las personas no entienden ese nivel tan abstracto que tienen ustedes. Entonces lo tienen que bajar de nivel. A eso se refiere aquí, miren. Que como hay un nivel muy abstracto, científico, le diría yo, hay que traducir esos conceptos abstractos, esas variables, en conceptos más concretos que se puedan medir. Y a eso le llamamos indicadores, ¿verdad? Entonces, más concretos. Entonces, como vimos, el conocimiento, la investigación como un proceso de conocimiento, si se acuerdan ustedes, es de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto pensado, ¿verdad? Para poder bajar de nivel muy abstracta, mucha teoría científica, lo tenemos que bajar a niveles concretos de la realidad objetiva. Y es ahí donde nosotros hacemos un listado de indicadores que nos van a dar las características de la variable, ¿sí? Eso sí quiero que lo entiendan bien porque nosotros lo que vamos a ir a buscar al campo es la variable desarrollo, por ejemplo, pero como ahí sí que está traducida en un nivel de científicos, que es desarrollo. Nosotros vamos a buscar el equivalente conceptual de desarrollo, por ejemplo, y lo vamos a traducir a un nivel más bajo, a un nivel de la realidad objetiva, a un nivel empírico. Y esos indicadores que nos van a dar las características de desarrollo, pero en un nivel más bajo, para que se pueda medir en el campo donde vamos a ir a hacer la prueba. Eso quiere decir que vamos a ir de lo abstracto a lo concreto, de lo complejo a lo simple, o de lo simple a lo complejo. Es un ir y venir. Ahí estamos utilizando las categorías materialistas dialécticas. Sin querer ustedes, sin que ustedes sepan, estamos todavía de eso muy bien. Estamos utilizando las categorías dialécticas, ¿sí? De una metodología materialista, dialéctica. Eso no quiere decir que, ¿verdad? No tiene nada que ver con religión esos métodos, nada que ver con la religión. Aquí sacamos la religión. En los análisis tenemos que sacar a la religión porque entonces si yo me marco en un enfoque idealista, no voy a poder hacer la investigación. Entonces tenemos que apartar todos los, como decían lo que vimos en la segunda, ¿verdad? En la segunda unidad. Todo aquello que nos estorbe, ¿verdad? Para poder hacer la investigación. Bueno, entonces ahí vamos a traducir, dicen, ¿verdad?
Traducir los conceptos abstractos, o sea, las variables, en conceptos más concretos que para que se puedan, con el fin que se puedan medir, ya sea cuantitativa o cualitativamente en el campo, en la realidad, en el tercer nivel de conocimiento que conocemos como la práctica social. Ahí estamos, en la práctica, ya en la vida real, poniendo los pies en la tierra, ¿verdad? Licenciada, Bueno, sí. Para ampliar un poquito más la información, ¿cómo podría ser un ejemplo de un enfoque cuantitativo y cualitativo, así ya aplicándolo a nuestro trabajo? Vale, el enfoque, va. Cuando uno va a medir una variable cuantitativa, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de todo lo que hacen, los productos que hacen todas las empresas en Guatemala, ya sea dentro de Guatemala, del territorio, o ya sea que se vaya al extranjero la empresa, pero que los capitales sean guatemaltecos. Entonces mide todo lo que han hecho, todos los productos que se fueron exportados, todo lo que se fue en zapatos, todo lo que hizo en zapatos, en qué sé yo, todo. Son muchos, muchos productos. Y entonces todos reportan sus exportaciones al Banco de Guatemala. Todo está reportado al Banco de Guatemala por diferentes mecanismos, la SAT, todo. La SAT ya sabe que yo compré una casa en tanto, ya sabe que yo gano tanto, la Contraloría me tiene bien fichada cuánto gano, de lo que gano cuánto gasto, de lo que gasto, cuánto invierto para las empresas, cuánto invierten, qué arancel pagaron de exportación, qué arancel pagaron de importación, todo eso lo tiene registrado el Banco de Guatemala, que es la que mide. Es la medición del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, esa es una variable cuantitativa, ¿sí? Ahora, la variable desarrollo es una variable cualitativa. Ahí vamos a ver, ¿sí? Desarrollo. O, por ejemplo, la variable que me estaban presentando ahí ahí dice trabajo decente. Trabajo es una variable cuantitativa que se puede medir. ¿Cuánta de las personas económicamente activas, la PEA, tienen trabajo? Son las que trabajan. O las que están en edad de trabajar, pero no consiguen trabajo, también son parte de la PEA. Entonces, ¿cuántos de los 5 millones que dijeron ustedes el día que les di clases aparte, el día viernes, cuántos de esos 5 millones? Imagínense, representan, dice la compañera ahí que hizo el cálculo, representan el 63, algo así, % de la población que está en edad de trabajar. ¿Sí? La PEA es de 5 millones, un aproximado. Entonces, eso, cuando yo digo 5 millones y cuánto de eso, el 63%, esa es una variable cuantitativa, pero decente. Es una variable cualitativa. ¿Sí? Decente es una variable, es una variable cualitativa. ¿Cómo va a saber usted que algo es decente? Preguntándole a la gente, ¿verdad? Trabajo decente. ¿Qué quiere decir trabajo decente si lo convierto en indicador? En primer lugar, que me va a permitir comprar los productos de la canasta básica sin problemas. Poder yo comer bien los 3 tiempos al día, poder agarrar un poco de dinero para distraerme los días sábados y domingos, poder ir al teatro, al cine, a ver una película, pasear con mi familia. Mi trabajo decente me permite eso, por decirle algo. Ahí el equipo tiene que definir qué es trabajo decente, qué se considera un trabajo decente o un trabajo digno. Digno también es una variable cualitativa, pero se puede medir. O una casa formal también es una variable cualitativa
¿Qué tiene una casa formal? Entonces, esas características de la variable casa formal las voy a ir a buscar al campo, a ver si es cierto lo que dice mi hipótesis. Que una casa formal está está hecha de materiales resistentes, de bloc, de concreto, terraza, que tiene baños de letrinas lavables, de China, le dicen aquí, ¿verdad? Letrinas de China. Los baños tienen bien sus inodoros, tienen regadera, aparte tiene una cocina, aparte tiene un cuarto para cada miembro de la familia, una sala, un comedor, un patio, en fin, eso es una casa formal. Pero eso lo voy a ir a buscar al campo, esos indicadores, esas características que me indican qué es casa formal. Bueno, entonces aquí me estoy bajando yo a un nivel concreto. Bueno, ¿y qué es una casa informal? Como todo es comparativo, si yo hablo de formal, tengo que hablar de informal. Entonces lo informal es que 2 o más personas vivan en un solo cuarto. Que aparte que tengan una cocina en donde ahí adentro de la cocina tengan un comedor. Que los techos sean de lámina, que las paredes sean de bajareque, quiere decir que de pedazos de varas de bambú, de lepa, de corteza de árboles. Esa es una casa informal. Y en fin, ¿verdad? No sé si ya me di a expresar eso, me entendió. ¿Me entendió, Ariana? Vaya, muy bien, esa sería la diferencia entre una información, un indicador cualitativo y un indicador cuantitativo. Bueno, ¿seguimos o hay otra pregunta? Eso sería, bueno, paso 1. Así que esto es lo que tienen que hacer ustedes hoy mismo si pueden. ¿Cuáles son los pasos? Y ahí nos vamos a quedar, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy y luego miramos un ejemplo. Paso 1, a ver quién me lee ahí, paso 1. Identificar variables significa tomar conciencia de cuáles son las categorías o conceptos cuyo contenido corresponde a una calidad o cantidad de algo, que puede cambiar, aumentar, disminuir o desaparecer si cambia alguno o algunas de las otras variables. No, ¿alguien que me explique? Equipo 1. Equipo 1, ¿me puede explicar alguno que entendió ahí? El paso 1. O preguntas o si se está entendiendo, porque esto como bien dice ahí Piloña, es muy abstracto. Tiene que bajar de nivel usted y pararse en la tierra y entender lo que está leyendo. Siempre que ustedes entiendan bien esto, ya es bien más fácil de poder hacerlo con sus compañeros. Equipo 1 no está. Adelante. Sí, les decía que estamos. Yo entiendo ahí que tomaría como conciencia lo que podríamos decir que podría ser real ese objetivo, que sea un objetivo que se pueda realizar, que pueda dar el cambio de aumentar o disminuir los efectos que se están dando. Están hablando del paso 1. ¿Cuál es el paso 1? No repitan lo que leen, porque entonces si no, usted lo que tiene que hacer es bajar de nivel. No repetir, sino que como usted lo está entendiendo. ¿Qué es identificar las variables? Paso 1 dice identificar las variables. Sí, adelante. Yo siento que es como analizar el problema e identificar qué factores podrían afectar directa e indirectamente en el problema.
Aquí, cuando yo digo, aquí dice tomar conciencia, quiere decir tener conocimiento. Oigan, aquí miren, no vayan a confundir esta palabrita, porque esta palabrita es filosófica también del materialismo dialéctico. Materia y conciencia. Y la conciencia es el conocimiento que tenga usted. Sí, primero identificar las variables, quiere decir cuál variable es, qué variable es independiente y cuál variable es dependiente. ¿Verdad? Entonces, identificar las variables. Las categorías van a ser los conceptos. Por ejemplo, desarrollo o crecimiento económico. Vaya, vamos ahí vamos poco a poco. Crecimiento económico. Esa variable, ¿qué será? ¿Variable independiente o variable dependiente? Léanme qué es crecimiento económico. Eso ya lo hicimos una vez. ¿Qué es crecimiento económico? Les doy un minuto para que investiguen. Esa variable crecimiento económico. ¿Qué es crecimiento económico? Licenciada, dice que se refiere al incremento en la producción de bienes y servicios en una economía de un periodo a otro. El cálculo del crecimiento anual se hace al comparar el valor del PIB. Así es. Ahí lo que ya estamos es en el paso 2, fíjense. Así sencillamente, sin que sintieran ustedes. Ahí estamos en el paso 2. Primero voy a identificar las variables en la hipótesis. ¿Qué variables? Pues crecimiento económico, trabajo decente, en fin. Ahí estamos. Ya identificamos las variables, ya dimos 2 ejemplos. Ahora, el segundo paso lo hizo la compañera. Definir las variables operacionalmente para que se puedan trabajar, para que se puedan medir. Y resulta que ella dijo que era crecimiento económico es el incremento del Producto Interno Bruto de un determinado país en un determinado tiempo, dijo ella, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo fue el crecimiento. Se aumentó, ahí está, mire, ahí está. La variable aquí dice, corresponde a una calidad o cantidad, o sea, de algo, calidad o cantidad, que puede cambiar, que puede aumentar, ¿sí? Entonces esta palabrita aumentar se puede medir ya sea cualitativa o cuantitativamente. Por ejemplo, si usted ganó, ¿cuánto es el salario mínimo? A ver, los muchachos que trabajan, que me dijeron que trabajaban el sábado y el domingo, que por eso no pudieron asistir. A ver, ¿qué es, cuánto es el salario mínimo ahora? Un minuto para investigar cuál es el salario mínimo de Guatemala. Es en el sector agrícola son 2.872.55 y en el no agrícola son 2.959.24. Ahí estamos. Bueno, estamos hablando de 2 tipos de salario. Fíjense pues, uno cuantitativo, que son 2.800 y pico de quetzales, que es el salario real. Salario nominal. Pero con ese salario nominal, usted no puede vivir. Yo no puedo vivir con el salario nominal. Fíjese. Porque a ese salario nominal le van a descontar el IX. Le van a descontar IVA de lo que consuma. No le va a alcanzar. Si no tiene casa propia, si no está pagando casa propia, si tiene casa propia, tiene que, o la está pagando alquilada, ¿cuánto le están cobrando en Guatemala? ¿Cuánto vale un apartamento así pobre? Que le caiga a uno polilla en la cabeza y todo eso, 1,600 pagaba yo en un apartamentito ahí en la zona 12, cerca de la U. 1,600 y un poquito más allá, en uno más decente, como dicen ustedes, ¿no? Uno más decente, 2,000 vale mínimo.
2,000 quetzales un apartamentito decente en un edificio, ¿verdad? Entonces, vaya, entonces, ese es el salario nominal, pero el salario real es lo que usted, la cantidad de cosas que usted puede comprar o pagar con ese salario nominal. Entonces, ahí hay dos variables también, una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Entonces, con ese salario mínimo, yo no podría estudiar, ni yo puedo estudiar que tengo un poquito más, no puedo estudiar la maestría porque no me alcanza el dinero, porque las maestrías valen 25,000 quetzales. Solo el que tiene pisto puede estudiar una maestría, ¿verdad? Entonces, hay que pagar 1,800 a cada 3 meses. ¿Y qué me va a alcanzar con un salario nominal de 2,800 quetzales? Estoy fregada. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender lo cualitativo de lo cuantitativo. Y el paso 2, ¿qué dice? A ver, ¿quién lee el paso 2? Que ya lo hizo la compañera. Definir la variable operacionalmente, que es crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, ahí definirlas es definirlas, uno, al campo de un equivalente conceptual, o sea, una definición científica, y dos, definirla al campo empírico de la realidad objetiva. Léanme esto, por favor, para que se vaya entendiendo esto, porque tercer paso ya sería empezar a operacionalizar ustedes la hipótesis. Hoy mismo tienen que hacerlo, o mañana para empezar a hacer su boleta de encuesta. Vamos, pues. Definirlas operacionalmente equivale a encontrar su definición teórico-conceptual y una equivalente que pueda ser observada, identificada o traducida al campo empírico concreto en la realidad objetiva. Ajá. Entonces, fíjense pues cómo vamos poco a poco ahí. Como ya la compañera definió qué es crecimiento económico, esas características que ella puso ahí, así como les enseñé el día sábado a un equipo, el equipo 1 de aquí que llegó, solo el equipo 1. Ellos sí aprendieron cómo se problematiza un tema, cómo se pueden convertir las variables en características para ir a buscar al campo para poder comprobar. Entonces, equivale a encontrar la definición, lo que dijo ella, es el crecimiento, es el incremento de los productos, bienes materiales producidos en un país en un determinado tiempo, ¿verdad? Lugar y tiempo. Entonces, si quiero saber cuánto produjeron los agricultores, no necesito ir a preguntarles a uno por uno, si son 1,000,000, no voy a poder hacerlo. Simplemente voy a las estadísticas del Banco de Guatemala y ahí están cuantificadas un aproximado, aunque no es así lo real, porque fíjense que ahí es la economía positiva solo se basa en lo que sacan a exportar o en lo que exportan los empresarios, debido a que lo que ellos exportan se supone que entra a Guatemala en divisas. Ellos traen divisas para Guatemala, se supone, ¿verdad? En cambio, la economía informal no puede hacer eso. Y por lo tanto, lo que hacen ellos no es cuantificable, como es en los libros. En los libros creo que lo leyeron bien ustedes, ¿verdad? En el McKitchen, por ejemplo, en los libros dice que se considera PIB, ¿verdad? Y que no se considera PIB. Aunque ellos hagan lo que hagan, no está cuantificado. Por ejemplo, lo que hace la mamá, las mujeres trabajadoras de los domésticas, ¿verdad? Lo que ellos hacen todos los días, tienen que trapear, barrer, hacer comida, cuidar niños. Eso no es cuantificable, no se puede exportar, igual que la tierra no se puede exportar, por eso no consideramos nosotros un bien económico la tierra, sea lo que sea, aunque digan que sí, pero no, eso ya es una distorsión de
del mercado, eso ya alguien pues se apoderó de la tierra y es dueña, pero no es un bien exportable. Solo se le pone un precio sombra a la tierra, solo tiene un precio sombra, ¿verdad? Entonces, es otro concepto también. Entonces, definir las variables, al definir las variables, esas características de la definición son las que tenemos que llevar al campo. Ahí estamos. Por ejemplo, ¿qué es un acuerdo comercial? Eso que dice que es un acuerdo comercial y más específico, ¿qué es el CAFTA? ¿Qué es el DR-CAFTA? Esas características específicas son las que nos van a hacer encontrar el equivalente que pueda ser observado, dice, identificado y traducido en el campo empírico concreto de la realidad objetiva. No abstracta, sino que concreta. Entonces aquí, al identificar la variable, paso 2, definir la variable con un diccionario de economía, y de ahí bajarla de más de nivel para el paso 3, y ahí me voy a quedar. Paso 3 dice, identificar y especificar los indicadores, o sea, las características de la variable. Esas son para que me entiendan así más concreto. ¿Cuáles son los indicadores? Van a decir ustedes, son las características de la variable. ¿Sí? Son las características de la variable. Por ejemplo, ustedes quieren saber del PIB industrial. Entonces, ¿qué es el PIB industrial? Pues es todo lo que hacen las industrias. ¿Y qué hacen las industrias? Unos hacen conservas para exportar a Estados Unidos, dulces típicos para exportar a Estados Unidos. Bueno, sería artesanal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las conservas. Por aquí, por el altiplano, hay muchas fábricas de exportadoras de conservas. Se llaman productos no tradicionales. Van a ver que es menor que el PIB de los sectores de la economía más tradicionales, ¿verdad? Entonces es diferente. Productos no tradicionales quiere decir que casi que no se ven. Por ejemplo, la arveja china y el ejote francés son productos no tradicionales. Tienen sus épocas, ¿verdad? Porque yo me muero por una alcachofa y ese es un producto no tradicional y que no en todas partes se da la alcachofa. Para yo más o menos tengo que saber la temporada de la alcachofa, ir hasta por allá, por Shela, o un poco más para acá, para poder comerme un par de alcachofas en caldo, ¿verdad? Entonces, esos son productos no tradicionales. Entonces, eso es lo que es indicadores son del PIB, puede ser los productos. ¿Cuáles son los indicadores de la variable desarrollo? Salud, buena educación, buena casa, ¿verdad? Eso sería un trabajo decente. Esos serían los indicadores de desarrollo social, digamos, ¿no? Así. Entonces, se hace una definición operativa, no siempre permite medir u observar la frecuencia, o sea, el número de veces en que se manifiesta durante un periodo de tiempo, grupo social o área geográfica. Entonces, como no siempre permite medirse u observarse, por tanto, el nivel de observación debe ser más específico. ¿Bien? Más que específicamente, ¿qué voy a observar de la variable? La variable, ya les dije, que tiene sus características. Y esas características a medir son los indicadores, ¿sí? Por eso es que se crean indicadores que específicamente voy a poner en la boleta. No es de copiar. Yo lo que quiero que entiendan es que esto no es de copiar, es de ponerle cerebro un ratito. No es difícil, es fácil, siempre que todos estén dispuestos a pensar en el problema. Ahí estamos entonces. Ahí estamos, ahí yo me quedaría hasta la número 8. Licenciada. Preguntas y respuestas.
¿Sí? Solo podría poner la diapositiva 1 y 2, disculpe. Es que esa es ¿Cuál? la diapositiva 1 y 2, es que esas eran que no estaba presentando. La 1. Y la 2. La Por 1 es favor. esta. La 2 es, la 1 solo es el tema que vamos a ver. El proceso de la investigación científica, unidad 2, unidad 4, perdón, unidad 4, parte 2. Esta Muchas sería gracias. la parte donde ustedes tienen que hacer la investigación, sería la prueba de hipótesis. ¿Verdad? Bueno, esto ya es mío, esta es mi hoja de guía, como para irlos guiando en la investigación. Eso es coordinado, ¿verdad? Ahora la 2 es la primera etapa. ¿Qué hicimos en la primera etapa? Hicimos un plan de investigación y en la segunda etapa vamos a probar la hipótesis, o sea, el trabajo de campo. Eso sería. Muchas Y gracias. la tercera no, porque está en el programa, la cuarta tampoco, la quinta es la que ya estamos diciendo que es una operacionalización de hipótesis. Y aquí ya están los pasos son 3 pasos nada más, miren. Identificar la variable, definirlas, o sea, lo que hizo la compañera que leyó ahí en un diccionario de economía o social o filosófico, ¿sí? ¿Qué es? Y casi que lo mismo que leyó la compañera es lo que yo tengo en el diccionario de economía. Siempre tengo mi diccionario de economía, más que todo para esos temas. Y ahí en un diccionario de economía sería bueno que lo adquieran a través de medios, o ya sea físicos, ya sea virtuales, en los recursos que hay libres. Hay recursos libres en la web, también hay recursos pagados, también hay físicos, que vayan a una librería de ahí del centro de Guatemala. Hay unos libros que están baratos. Yo compré uno que se llama Ingeniería Económica, que es toda la Mate 3, que costó 20 quetzales, bien barato. De esos que los ingenieros venden cuando ya se han graduado, o no tienen para comer, venden sus libros y los venden casi que regalados, ¿va? Bueno, entonces, paso 1, identificar las variables. Paso 2, definirlas operacionalmente. Y paso 3, hacer un listado de indicadores. Ahí estamos. Bueno, si todo está entendido. Debido a que yo Licenciada. Gracias. Debido a que yo la hice, le puse mi nombre, pero aquí tienes, el grupo se llamaba Conciencia Verde. Bueno, para operativizar hipótesis, ustedes tienen que poner el problema, como le hicieron a la matriz metodológica. Primero, el problema. ¿De qué manera la situación actual de la educación ambiental en el nivel primario del sistema educativo guatemalteco permitirá frenar o no la contaminación ambiental urbana producida por desechos sólidos en la ciudad capital? Entonces yo lo hago así, yo lo hice así para ver si la hipótesis responde al problema. Y de una vez definí las variables. Mire, mientras no se fomente, esta está bien bonita, esta de 3, mire, mientras no se fomente la educación ambiental, es una variable. Desde el nivel primario, mayor será, mire, esta es una cuantitativa, causal, mire. Es una variable cuantitativa causal. Mayor será la incidencia. Esta es una variable cualitativa. Mire, la incidencia de la población es una variable cualitativa urbana de la capital que contamine el medio ambiente. Mire, contamine es otra variable que puede ser cuantitativa y cualitativa. Ahí estamos. Entonces, paso 1, determinar las variables. Variable, fomento de la educación es la variable, como es la causa del problema. La educación en el ambiente es la causa de que contaminen o no contaminen. Entonces, es la variable independiente, la causa. Y la variable interviniente es incidencia de la población. Esa es la variable interviniente. Y la variable dependiente es la contaminación al medio ambiente. ¿Estamos ahí? Bueno, después de que hagan ustedes esto, porque ya me pasé un minuto, tienen que definir
sus variables. Determinación de las variables en la hipótesis. Busquen la variable independiente, la interviniente. Y luego las definen en una cosa así, miren. ¿Sí? Aquí, así. 1, 2, 3, 4. Si pueden, pongan 5. Así. Yo diría que así. Entonces aquí ponen el nombre de la variable. Fomento a la educación en un equivalente conceptual, o sea, abstracto. Y aquí en un equivalente, en un equivalente empírico de la realidad, uno abstracto y uno concreto. El de abstracto va a ser lo que la compañera leyó, va a ser científico, es lo que la compañera leyó cuando definió la variable. ¿Cuál es la variable? Fomento a la educación. Entonces aquí la definió. ¿Qué es fomentar la educación? Es instruir al estudiante en materia ambiental, sobre cuidado del medio del mismo, o sea, y formas de evitar la contaminación. Y más así, apegado a la realidad, concreto, dice, fomento las personas que son educadas en el ambiente, son personas que no tiran basura en las calles y reciclan sus desechos sólidos, y esas personas poseen educación ambiental. Yo lo reduje más que pude para cuestiones didácticas, pero ustedes pueden poner las cosas más planchaditas. Bueno, ahora, paso 3, lista de indicadores, que son las características de la variable que se van a buscar en el trabajo de campo. Entonces, aquí ya lo volví cuantitativo, miren. Número de basureros en el establecimiento educativo. Hay que observar. No hay que ir a preguntar, mire cuántos basureros tiene usted. No, observar le puse. Cursos en la primaria de educación ambiental para reciclar. Entonces ahí le tienen que preguntar a los maestros, a los niños y a los padres de familia. O simplemente observar el CNB. ¿Verdad? En el CNB sí dice cuáles son las... O preguntar si hay charlas, si han recibido charlas, actividades. ¿Sí? Comprobar con maestros, alumnos. Ahí para operativizar usted, ya para pasarlo a su boleta, mire. Charlas, si hay charlas, si hay que comprobar a maestros, alumnos y padres de familia. Sí, ahí viene mi pregunta. ¿Reciben charlas de educación ambiental a los niños y a los padres? Los maestros pueden decir que sí, pero los niños van a decir la verdad, ¿verdad? Los maestros podemos decir, sí, pero nada que ver, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Eso sería, y yo me quedo aquí, y después lo vamos a ver más simple, y ustedes, por favor, todos operacionalicen. Quiero decir, cada variable de la hipótesis tienen que definirla así, entre abstracto, concreto, de lo abstracto a lo concreto, y a campo empírico listar sus indicadores. Cada una de las variables, como ellos tenían 3 variables, 3 tuvieron que ser operacionalizadas de esta manera. Ya cuando estén limpia y todo, ya pueden proceder a hacer su boleta de encuesta. Ahí estamos. Bueno, híjole, me la volé. Bueno, los espero.